Cuando abrí el ataúd de mi esposa para darle un último adiós, descubrí algo imposible. Un celular encendido vibraba entre las flores. Con manos temblorosas lo tomé y vi un mensaje en la pantalla. Te vigilo desde cerca. Pensaba que todo había terminado, pero esa noche alguien tocó mi ventana. Era ella. No había muerto. Fingió todo para investigar quién había intentado hacernos daño a los dos. Y yo, a mis 60 años, no supe si abrazarla o pedirle explicaciones. El teléfono temblaba entre mis dedos como si fuera un animal vivo. Mi vista, nublada por el impacto, apenas podía enfocar las palabras en la pantalla. Te vigilo desde cerca. ¿Quién podría enviar algo así en un momento como este? ¿Y cómo había llegado ese aparato hasta el féretro de Mariana, mi esposa de 35 años? Los murmullos de los asistentes al funeral se mezclaban en un zumbido distante mientras yo permanecía congelado frente al ataúd abierto. El director de la funeraria me miraba con una mezcla de confusión y preocupación. Deslicé discretamente el teléfono en el bolsillo de mi saco y completé mi despedida con un nudo en la garganta que nada tenía que ver con el dolor del luto. Las siguientes horas transcurrieron como una pesadilla difusa. Apretones de manos, palabras de consuelo, miradas de compasión, todo mientras el teléfono en mi bolsillo pesaba como una piedra, quemaba como brasas. Solo cuando llegué a mi casa, a la mansión vacía en las lomas que ahora parecía demasiado grande para un hombre solo, me atreví a examinar aquel objeto imposible. Era un smartphone básico, sin contraseña. Además del mensaje recibido, no había nada más. Ni contactos, ni fotos, ni aplicaciones adicionales. Solo aquel inquietante "te vigilo desde cerca", enviado por un número desconocido. Intenté responder, pero el mensaje rebotó. Llamé al número, pero una voz automática me informó que no existía. Me serví un whisky doble y me senté en mi despacho, tratando de darle sentido a lo ocurrido. La noche cayó sobre la ciudad mientras mi mente repasaba una y otra vez los eventos de las últimas semanas. El accidente de Mariana, el diagnóstico devastador, su deterioro acelerado, y ahora esto. El reloj marcaba casi la medianoche cuando escuché aquel sonido. Un suave golpeteo en el ventanal que daba al jardín trasero, tan leve que al principio creí que era el viento moviendo las ramas del jacarandá, pero se repitió con un ritmo demasiado regular, demasiado intencional. 3 golpes suaves, una pausa, 3 golpes más. Me acerqué lentamente, sosteniendo aún mi vaso de whisky como si fuera un arma. Corrí ligeramente la cortina y entonces la vi. De pie en mi jardín, iluminada apenas por la luz de la luna, estaba Mariana, mi esposa, la mujer a quien hacía pocas horas había visto en un ataúd. El vaso se deslizó de mi mano y se estrelló contra el suelo. Mariana llevó un dedo a sus labios, indicándome que guardara silencio, y luego señaló la puerta lateral, aquella que comunicaba el jardín con mi despacho y que pocas veces utilizábamos. Con piernas temblorosas, casi esperando despertar de un sueño febril en cualquier momento, me acerqué y quité el seguro. Mariana entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Llevaba el cabello recogido bajo una gorra oscura y vestía completamente de negro, tan diferente de los elegantes vestidos y joyas que solía usar. «No enciendas las luces», fueron sus primeras palabras, en un susurro urgente. «Mariana». Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «¿Cómo es posible? Te vi, todos te vimos». «Lo sé, Gustavo, y lo siento». Su voz era inconfundiblemente la suya, pero con un tono que nunca había escuchado antes. Duro, precavido. No tenía alternativa. «¿Alternativa? Por Dios, Mariana, acabo de darte el último adiós. ¿Tienes idea de lo que eso significa?» «Encontraste el teléfono», dijo, ignorando mi exabrupto. «Bien, era importante que lo hicieras tú y no alguien más». Me dejé caer en mi sillón, incapaz de sostenerme en pie un segundo más. La mujer frente a mí era indudablemente Mariana. Su rostro, sus gestos, incluso la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de aquel accidente de esquí en Aspen hace años. Pero algo en ella había cambiado fundamentalmente. Una dureza, una cautela, que nunca había visto en mis 35 años de matrimonio,
Explícate, logré decir finalmente. Y que sea una explicación extraordinaria, porque esto sobrepasa cualquier entendimiento. Mariana se acercó a la ventana y miró discretamente entre las cortinas antes de volverse hacia mí. Alguien ha intentado acabar conmigo, Gustavo, y estoy casi segura de que ese alguien es parte de nuestra familia. Me llamo Gustavo Alejandro Montero Vega. Tengo 60 años y soy el fundador y presidente de Grupo Montero, uno de los conglomerados industriales más importantes de México. Comenzamos como una pequeña empresa de construcción hace casi 4 décadas y hoy abarcamos desde desarrollos inmobiliarios hasta tecnología, pasando por energías renovables y servicios financieros. Nuestras oficinas ocupan un rascacielos completo en Reforma y nuestro logo es reconocible en media América Latina. Todo lo que tengo lo construí con esfuerzo, visión y, debo admitirlo, una buena dosis de suerte. Provengo de una familia de clase media de Monterrey. Mi padre era contador en una fábrica de acero, mi madre, profesora de secundaria. Fui el primero en mi familia en asistir a la universidad, becado en el Tecnológico de Monterrey para estudiar ingeniería civil. Conocí a Mariana durante mi último año universitario. Ella estudiaba arquitectura, era brillante y provenía de una familia acomodada de la Ciudad de México. Nos casamos un año después de graduarnos contra los deseos de sus padres, que esperaban para ella un matrimonio con alguien de su mismo círculo social. Nuestros primeros años fueron duros pero emocionantes. Vivíamos en un pequeño departamento, trabajábamos jornadas interminables y cada centavo que ganábamos lo reinvertíamos en nuestro negocio. Mariana diseñaba, yo construía. Un equipo perfecto. El verdadero salto vino cuando ganamos la licitación para un complejo turístico en Cancún. Era un proyecto demasiado grande para nuestra pequeña empresa, pero convencí a Mariana de que podíamos lograrlo. Hipotecamos todo, pedí préstamos a tasas que hoy me harían temblar y contratamos a más personas de las que podíamos pagar. Una apuesta a todo o nada. Y funcionó. El complejo se terminó a tiempo y bajo presupuesto. Recibió elogios de la crítica arquitectónica y nos puso en el mapa. De ahí en adelante, el crecimiento fue exponencial. Cada proyecto más grande que el anterior. De Cancún pasamos a Ciudad de México, luego a Guadalajara, después a Panamá, Costa Rica, Colombia. Cuando cumplimos 15 años de casados, le regalé a Mariana el 25% de las acciones de la empresa. Socios en la vida, socios en los negocios, le dije. Para entonces ya éramos multimillonarios, aunque yo seguía trabajando 12 horas diarias. La diferencia era que ahora lo hacía desde un despacho con vista panorámica y llegaba a casa en un Mercedes con chofer. Tuvimos 2 hijos, Alejandro y Sofía. Alejandro es el mayor. Siguió mis pasos en los negocios. Se graduó en Administración de Empresas en Harvard y regresó a México para unirse a la empresa familiar. Sofía, nuestra hija menor, estudió medicina y se especializó en neurología. Siempre fue la rebelde, la que cuestionaba nuestro estilo de vida materialista, como ella lo llamaba. Nos dio más de un dolor de cabeza con sus ideas progresistas y su insistencia en trabajar en hospitales públicos cuando podría haber dirigido una clínica privada. En cuanto a Mariana, ella gradualmente se retiró del aspecto operativo del negocio para enfocarse en nuestra fundación familiar. Creamos escuelas, hospitales, programas de becas. Su rostro aparecía regularmente en revistas de filantropía y responsabilidad social. La empresaria con corazón, la llamaban. Todo parecía perfecto. Y quizás ese fue el problema. La perfección suele ocultar grietas profundas, como esos hermosos edificios coloniales que por fuera lucen impecables, pero cuyas estructuras están carcomidas por dentro. La primera señal de problemas vino con Alejandro. Tras unos años en la empresa, comenzó a cuestionar mis decisiones, a impulsar cambios drásticos. Quería modernización acelerada, expansión agresiva, incluso vender algunas divisiones que yo consideraba fundamentales. Las discusiones se volvieron cada vez más tensas, especialmente porque Mariana tendía a apoyarlo. «Es el futuro, Gustavo», me decía ella.
No puedes dirigir una empresa del siglo XXI con mentalidad del XX. Sofía, por su parte, se distanció cada vez más. Sus visitas se volvieron esporádicas, sus llamadas breves. Cuando le pregunté directamente qué ocurría, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. ¿De verdad quieres saberlo, papá? ¿O prefieres seguir fingiendo que somos la familia perfecta mientras explotas a tus trabajadores y evades impuestos legalmente? Fue como una bofetada. Yo, que siempre había estado orgulloso de crear empleos bien pagados, de contribuir al desarrollo del país. Yo, que había firmado personalmente cada declaración fiscal, asegurándome de cumplir con todas mis obligaciones, aunque eso significara pagar millones. Las tensiones aumentaron cuando contraté a un nuevo director financiero, Carlos Saldívar, un joven brillante que había trabajado para varios fondos de inversión internacionales. Alejandro lo veía como una amenaza a su posición. Mariana lo consideraba demasiado agresivo en sus estrategias fiscales, pero yo veía en Carlos al ejecutivo que necesitábamos para llevar al Grupo Montero al siguiente nivel. Bajo su dirección, nuestras ganancias se multiplicaron. Compramos empresas en España y Estados Unidos. Entramos en sectores como la tecnología médica y la inteligencia artificial. El precio de nuestras acciones se triplicó en 2 años. Y entonces, hace 3 semanas, ocurrió el accidente de Mariana. ¿Nuestra familia?, repetí incrédulo. ¿De qué estás hablando, Mariana? ¿De Alejandro o Sofía, o tal vez ambos?, respondió con una calma que me pareció aterradora. O quizás Carlos Saldívar, aunque técnicamente no es familia. Esto es absurdo. Nuestros hijos podrán tener diferencias con nosotros, pero de ahí a... No pude terminar la frase. La idea era demasiado monstruosa para articularla. A intentar deshacerse de mí, completó Mariana. También me resistí a creerlo, Gustavo, pero las evidencias son abrumadoras. Se acercó y se sentó frente a mí. A la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas, su rostro parecía esculpido en mármol, hermoso y frío. El accidente no fue un accidente. Alguien manipuló los frenos de mi auto. Y el médico que me atendió después, estoy casi segura de que fue sobornado para empeorar mi diagnóstico. ¿Cómo puedes saber eso? Porque contraté a un investigador privado desde el primer día. Algo no me cuadraba, y tenía razón. Pero fingir tu propia muerte, ¿no crees que es extremo? ¿Por qué no simplemente venir a mí con tus sospechas? Su mirada se endureció. Porque no sabía si podía confiar en ti, Gustavo. Sus palabras me golpearon como un puño físico. ¿Dudas de mí? ¿De tu esposo de 35 años? Dudaba de todos. Tú y Carlos han estado extremadamente cercanos últimamente. Decisiones corporativas, viajes juntos, reuniones privadas. Y casualmente, mis problemas comenzaron poco después de que cuestioné sus manejos financieros. Me levanté incapaz de permanecer sentado ante tales acusaciones. Esto es una locura. Carlos es un ejecutivo brillante. Ha incrementado nuestras ganancias exponencialmente. ¿A qué costo, Gustavo? ¿Te has preguntado realmente cómo lo logró? Con estrategias agresivas pero legales. Todo ha sido revisado por nuestro departamento jurídico. El mismo departamento jurídico que Carlos reestructuró hace 2 años, despidiendo a abogados que llevaban décadas con nosotros, el que ahora dirige su excompañero de universidad. Me froté las sienes, sintiendo el comienzo de una migraña. Mariana, no puedes aparecer de la nada después de que todos te creímos, ausente, y lanzar estas acusaciones sin pruebas concretas. Tengo pruebas, su voz era firme, y son devastadoras, pero necesitaba estar fuera del juego para completar mi investigación. Necesitaba que todos, especialmente el culpable, bajaran la guardia. ¿Y funcionó? Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Perfectamente. En los 3 días desde mi funeral, he obtenido más información que en las 3 semanas anteriores. Se levantó y extrajo un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. Todo está aquí. Transacciones sospechosas, comunicaciones encriptadas, pagos a cuentas offshore y lo más revelador, movimientos de acciones justo antes y después de mi supuesta partida. ¿Movimientos de acciones? Alguien compró grandes cantidades de opciones put sobre nuestras acciones hace un mes, apostando a que el precio caería.
Y efectivamente cayó casi un 15% cuando se anunció mi condición. Sentí un escalofrío. Mariana no solo era mi esposa, también era el rostro público de nuestra compañía, la directora de la fundación, la figura más querida del Grupo Montero. Su pérdida naturalmente afectaría la percepción pública y, por ende, el valor de nuestras acciones. ¿Quién hizo esas compras? Sociedades anónimas en paraísos fiscales. Pero he estado rastreando el dinero y todos los caminos conducen a un nombre, Inversiones Centauro. El nombre me resultaba vagamente familiar. ¿Qué tiene que ver Centauro con nosotros? Es una de las empresas fantasma que Carlos estableció para optimizar nuestros recursos fiscales, como él lo llama. Y adivina quién tiene poder notarial sobre Centauro además de Carlos. Un silencio pesado. Alejandro, respondí finalmente, sintiendo un nudo en el estómago. Mariana asintió lentamente. Nuestro hijo parece haberse convertido en algo que nunca imaginamos, Gustavo. O tal vez siempre lo fue, y nosotros estábamos demasiado ocupados construyendo un imperio para notarlo. Me dejé caer nuevamente en el sillón, abrumado por las implicaciones. Esto no puede ser verdad. Tiene que haber otra explicación. Ojalá la hubiera. Su voz se suavizó por primera vez. Créeme que he considerado todas las posibilidades alternativas, pero las evidencias son claras. ¿Y Sofía? Mencionaste que también sospechas de ella. Mariana dudó un momento, un destello de dolor cruzando su rostro. Sofía ha estado en contacto con personas preocupantes, exactivistas radicales ahora convertidos en consultores de impacto social. Gente que cree que corporaciones como la nuestra deberían ser desmanteladas. Y ha tenido acceso a mis itinerarios, mis vehículos. Eso no la convierte en una criminal, protesté. Sofía siempre ha sido idealista, incluso ingenua, pero de ahí a atentar contra su propia madre. ¿Realmente la conoces, Gustavo? ¿Alguna vez has hablado realmente con ella, más allá de las formalidades en las cenas familiares? ¿Sabes qué piensa, qué siente? Sus palabras me golpearon con fuerza, porque en el fondo sabía que tenía razón. Hacía años que mis conversaciones con Sofía se limitaban a intercambios superficiales. Ella había construido un muro entre nosotros, y yo, ocupado con la empresa, nunca me había esforzado realmente en derribarlo. Necesito tiempo para procesar todo esto, dije finalmente. Lo que propones es monstruoso. Que nuestros propios hijos o Carlos, en quien he confiado plenamente, conspiran contra nosotros. No tenemos tiempo, Gustavo. Ahora que mi funeral ha concluido, la siguiente fase de su plan probablemente ya está en marcha. ¿Qué fase? Consolidar el control. Con mi ausencia, tú controlas el 75% de las acciones. Eres el único obstáculo para quien quiera tomar el control total de Grupo Montero. Un pensamiento frío me atravesó. ¿Crees que ahora vendrán por mí? No directamente, al menos no todavía. Primero intentarán algo más sutil. Quizás presión para que tomes tiempo para procesar tu dolor. Sugerencias de que delegues más responsabilidades. Tal vez incluso un diagnóstico conveniente de algún problema de salud que requiera tu retiro. La paranoia que emanaba de sus palabras me resultaba alienante. Esta no era la Mariana que conocía, siempre optimista, siempre dispuesta a ver lo mejor en las personas, especialmente en nuestra familia. ¿Qué le había pasado en estas semanas para transformarla así? Mariana, dije suavemente, ¿has considerado que quizás el trauma del accidente, el estrés de todo esto, podría estar afectando tu juicio? Su mirada se endureció instantáneamente. No me trates como a una histérica, Gustavo. He documentado meticulosamente cada pieza de evidencia y he arriesgado todo para protegernos. ¿Protegernos? Fingiste tu propia muerte. ¿Tienes idea del dolor que eso me causó? ¿Del impacto en nuestra empresa, en nuestros empleados, en nuestra reputación? Era necesario. Necesitaba libertad para moverme sin ser detectada, para acceder a información a la que de otro modo no tendría acceso. ¿Cómo lo hiciste?, pregunté, aún tratando de asimilar la logística de tal engaño. Te vi en el hospital. Todos te vimos. Tuve ayuda. Una amiga médico que trabaja en ese hospital. Sedantes que simulaban los síntomas.
documentos falsificados y finalmente un cuerpo. Un cuerpo. Mi voz se elevó involuntariamente. Un cadáver no reclamado del Hospital General, con características físicas similares a las mías. Mi amiga se encargó de los trámites. El ataúd cerrado durante la ceremonia era necesario para completar la ilusión, pero sabía que pedirías un último momento a solas, por eso coloqué el teléfono. Era mi manera de contactarte, de hacerte saber que algo no encajaba. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando espacio, aire. La historia sonaba como la trama de una película de espionaje de bajo presupuesto. Y sin embargo, sí, aquí estaba Mariana, indudablemente viva, cuando hacía pocas horas la había visto aparentemente sin vida. ¿Qué propones que hagamos ahora?, pregunté finalmente, aún mirando hacia el jardín oscuro. Contraatacar, usando la ventaja que tenemos. Ellos creen que estoy fuera del juego, y tú eres la carnada perfecta. Me volví bruscamente. ¿Carnada? ¿De qué hablas? Necesitamos provocarlos, Gustavo. Hacer que cometan un error. Si anuncias que tienes información comprometedora y que planeas una auditoría completa de todas las operaciones de Carlos y Alejandro, especialmente de Inversiones Centauro, reaccionarán, y cuando lo hagan los atraparemos. Eso es extremadamente peligroso. Si realmente intentaron hacerte daño a ti, ¿qué les impediría intentar lo mismo conmigo? Nada. Por eso estaré vigilando cada paso, y tengo aliados en quienes puedo confiar. ¿Quiénes? Roberto Vega, mi investigador privado, ex militar, ex policía federal, un hombre con recursos y sin miedo, y Lucía Mondragón, mi amiga médico, quien arriesgó su carrera para ayudarme. ¿Y si te equivocas? Si todo esto es una enorme confusión y nuestros hijos son inocentes, entonces me habré equivocado y tendré que vivir con las consecuencias, pero si tengo razón y no actuamos, podría ser tú quien pague el precio. Nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. Esta mujer frente a mí era y no era mi esposa de 35 años. Su rostro, su voz, pero una determinación fría que nunca había visto en ella. Necesito ver esas pruebas, dije finalmente. Todo lo que tienes. Mariana asintió y me entregó el dispositivo USB. Revísalo, tómate la noche, pero mañana debemos actuar. El tiempo no está de nuestro lado. Se dirigió hacia la puerta lateral. ¿Te vas?, pregunté sorprendido. Es más seguro que no permanezcamos juntos. Tengo un lugar donde quedarme. Te contactaré mañana a través de Roberto. Él te buscará en tu oficina alrededor del mediodía. Mariana, la detuve cuando ya tenía la mano en el pomo. ¿Cómo sabré que puedo confiar en Roberto, en Lucía, en ti incluso después de este engaño? Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. No lo sabrás con certeza, así como yo no sé con certeza si puedo confiar en ti. Pero después de 35 años juntos, a veces la fe es lo único que nos queda, y con eso se deslizó silenciosamente hacia la noche, dejándome solo con un dispositivo USB lleno de acusaciones imposibles y un corazón dividido entre el alivio de saberla viva y el terror de lo que eso significaba. No dormí en absoluto esa noche. Pasé horas revisando los archivos en el USB, cada uno más perturbador que el anterior. Correos electrónicos encriptados entre Carlos y Alejandro, discutiendo la necesidad de reestructuración profunda tras un evento inevitable. Transferencias millonarias a cuentas offshore vinculadas a Inversiones Centauro. Informes de investigadores privados siguiendo los movimientos de Mariana semanas antes del accidente. Y lo más inquietante, un documento titulado Protocolo de Transición, fechado 3 meses atrás, que detallaba paso a paso cómo Alejandro asumiría el control de Grupo Montero en caso de impedimento físico o mental de ambos fundadores. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo no había notado la ambición desmedida creciendo en mi propio hijo, la desconfianza en los ojos de mi hija, las manipulaciones sutiles de Carlos, quizás porque no quería verlas, porque era más cómodo creer en la familia perfecta, en el ejecutivo brillante, en el imperio empresarial construido sobre cimientos sólidos? A las 6 de la mañana, exhausto pero con una claridad que no había sentido en años,
Tomé mi decisión. Seguiría el plan de Mariana. No porque confiara ciegamente en ella. Su engaño, por muy justificado que fuera, había plantado semillas de duda, sino porque las evidencias eran demasiado contundentes para ignorarlas. Me duché, me vestí con uno de mis mejores trajes y conduje yo mismo hasta las oficinas centrales de Grupo Montero en Reforma. Era inusual que llegara tan temprano, más aún que condujera sin chofer, pero necesitaba este tiempo a solas, esta normalidad aparente antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. Mi asistente, Raquel, quien llevaba conmigo más de 20 años, me miró sorprendida cuando entré a las 7:30. Don Gustavo, no lo esperábamos hoy, después de lo de ayer. El trabajo ayuda. Raquel, intenté que mi voz sonara cansada pero firme. ¿Podrías, por favor, convocar una reunión urgente del comité ejecutivo para las 10 de la mañana? Todos deben estar presentes, sin excepciones. Por supuesto, señor. Dudó un momento. ¿Algún tema en especial que deba mencionar? Auditoría extraordinaria y revisión de protocolos financieros. Las palabras sabían amargas en mi boca, pero necesarias. Y Raquel, por favor, mantén esto confidencial hasta la reunión misma. Como usted diga. Su rostro mostraba preocupación. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Un café, quizás? Café estaría bien, gracias. En la soledad de mi oficina, contemplé la ciudad despertando 40 pisos más abajo. Esta vista, que tantas veces me había llenado de orgullo, ahora parecía un recordatorio de todo lo que estaba en juego. No solo una empresa valorada en miles de millones, sino el trabajo de miles de empleados, el legado que había construido desde cero. ¿Y mi familia? ¿Qué quedaría de ella después de hoy? Si Mariana tenía razón, y cada vez parecía más probable que así fuera, estaba a punto de enfrentar una traición de proporciones bíblicas. Mi propio hijo, conspirando no solo para tomar el control de la empresa, sino potencialmente para causarnos daño a Mariana y a mí. El intercomunicador sonó. Don Gustavo, su hijo Alejandro está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Sentí como mi pulso se aceleraba. No esperaba confrontarlo tan pronto. Hazlo pasar, por favor. Alejandro entró con paso decidido. A sus 34 años, era la viva imagen de lo que yo había sido en mi juventud. Alto, atlético, con una presencia que llenaba la habitación. Vestía un traje impecable y su característico reloj Patek Philippe, regalo de su madre por su graduación. «Papá, no esperaba verte aquí hoy». Su tono era de preocupación, pero detecté algo más. «¿Alarma? Deberías estar en casa, descansando. El trabajo no espera, hijo, y hay asuntos urgentes que requieren mi atención». Se sentó frente a mí estudiándome con esa mirada analítica que había perfeccionado en Harvard. ¿Qué asuntos podrían ser más urgentes que cuidar de tu salud en este momento? Todos entenderían si tomaras unos días. Curiosamente, eso es exactamente lo que Mariana me habría aconsejado. Observé cuidadosamente su reacción ante la mención de su madre. Un destello casi imperceptible de «¿incomodidad?», cruzó su rostro. «Por supuesto. Mamá siempre priorizaba el bienestar sobre el trabajo, algo que tú nunca entendiste completamente». Había un reproche velado en sus palabras, una acusación antigua que ahora sonaba particularmente falsa. «He convocado una reunión del comité ejecutivo para las 10», dije, cambiando de tema. «Quiero que estés allí». «¿Una reunión? ¿Sobre qué?» «Auditoría extraordinaria. Revisión completa de todas nuestras operaciones financieras de los últimos 3 años». Su postura cambió sutilmente. Se tensó, aunque intentó disimularlo cruzando las piernas con fingida casualidad. ¿Puedo preguntar a qué se debe esta súbita preocupación por nuestras finanzas? Digamos que la ausencia de tu madre me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Sobre la importancia de la transparencia, la integridad, los valores sobre los que construimos esta empresa. Papá, entiendo que estés pasando por un momento difícil. Su tono se suavizó, casi paternalista. El dolor puede nublar nuestro juicio, hacernos buscar problemas donde no los hay. ¿Insinúas que estoy paranoico? No, claro que no. Solo digo que quizás no sea el momento para decisiones precipitadas. Una auditoría completa generaría nerviosismo entre los inversionistas,
podría afectar el valor de nuestras acciones. Curioso que menciones las acciones, comenté, manteniendo un tono casual mientras observaba cada microexpresión en su rostro. He notado fluctuaciones interesantes en el mercado últimamente. Un músculo se tensó en su mandíbula, tan brevemente que cualquiera que no lo estuviera observando con atención lo habría pasado por alto. El mercado siempre fluctúa, papá, especialmente en tiempos de incertidumbre, como la ausencia repentina de una figura clave en la empresa. Exactamente. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda momentáneamente. Por eso creo que una auditoría ahora solo añadiría más inestabilidad, o quizás traería claridad. Mi voz se endureció ligeramente, especialmente sobre operaciones como Inversiones Centauro. El nombre cayó entre nosotros como una bomba. Alejandro se volvió lentamente, su rostro una máscara de control que no lograba ocultar completamente su sorpresa. Inversiones Centauro. Su voz sonaba deliberadamente confusa. Es solo una de nuestras muchas subsidiarias para optimización fiscal, diseñada por Carlos, completamente legal. Estoy seguro de que lo es, pero me gustaría entender mejor su funcionamiento. Por ejemplo, esas opciones put que se compraron justo antes del accidente de tu madre. Esta vez no pudo ocultar su reacción. Palideció visiblemente. Ya no sé de qué estás hablando. Lo sabremos con certeza después de la auditoría, ¿no crees? Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Te veré en la sala de juntas a las 10. Alejandro se quedó inmóvil un momento, como calculando sus opciones. Finalmente, asintió brevemente. Por supuesto, papá, ahí estaré. Cuando salió, noté que inmediatamente sacaba su teléfono. Sin duda para alertar a Carlos. La trampa estaba tendida. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad contenida. Hice varias llamadas estratégicas a nuestro auditor externo, al presidente del Consejo de Administración, incluso a un viejo amigo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sembrando semillas de preocupación, preparando el terreno para lo que vendría. A las 9:45, Raquel me informó que todos los miembros del comité ejecutivo habían confirmado su asistencia, incluida, sorprendentemente, mi hija Sofía, quien rara vez participaba en asuntos corporativos, pero que, como miembro del consejo familiar, tenía derecho a estar presente. Mientras me dirigía a la sala de juntas, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. R estará ahí a las 12 en punto. Mantente firme, M. Mariana, confirmando que su investigador Roberto me contactaría como habíamos acordado. La simple confirmación de que no había soñado nuestro encuentro de anoche me dio fuerzas para lo que estaba por venir. La sala de juntas principal del Grupo Montero ocupaba todo un extremo del último piso. Una mesa de caoba para 20 personas dominaba el espacio, con ventanales que ofrecían una vista de 180 grados de la Ciudad de México. En las paredes, fotografías de nuestros proyectos más emblemáticos a lo largo de 4 décadas. Cuando entré, todos se pusieron de pie por respeto. Carlos Saldívar, nuestro director financiero, se acercó inmediatamente con expresión de preocupación estudiada. Don Gustavo, todos estamos conmovidos por su fortaleza en estos momentos tan difíciles. Carlos era el epítome del ejecutivo moderno, cuarentón, atlético, siempre impecablemente vestido, con ese aire de confianza que bordea la arrogancia. Lo había contratado personalmente 5 años atrás, impresionado por su currículum estelar y sus referencias impecables. Ahora me preguntaba cuánto de eso había sido fabricado. Gracias, Carlos. Tomemos asiento. Alejandro ya estaba allí, hablando en voz baja con Javier Mendoza, nuestro director jurídico y otra adquisición reciente de Carlos. Al otro extremo de la mesa, Sofía se sentaba sola, ligeramente apartada del resto, con una expresión indescifrable. Mi hija siempre había sido un enigma para mí, brillante pero distante, apasionada pero reservada. Su decisión de estudiar medicina, en lugar de unirse al negocio familiar, había sido la primera de muchas elecciones que ensancharon la brecha entre nosotros. Ahora, viéndola allí, me preguntaba cuánto la conocía realmente. ¿Sería capaz de conspirar contra su propia familia por alguna noción distorsionada de justicia social? Cuando todos estuvieron sentados,
Me aclaré la garganta. El silencio fue inmediato. Agradezco su presencia en estas circunstancias. Como saben, estamos atravesando momentos complicados, tanto personal como empresarialmente. Miradas de simpatía falsa o genuina, ya no podía distinguirlas, recorrieron la mesa. La ausencia de Mariana nos ha afectado profundamente a todos. No solo era mi esposa y madre de mis hijos, también era una parte fundamental de esta empresa, su corazón ético, podríamos decir. Noté cómo Carlos y Alejandro intercambiaban una mirada breve. En honor a su memoria, continué, saboreando la ironía de mis propias palabras. He decidido implementar una auditoría extraordinaria completa de todas nuestras operaciones financieras de los últimos 3 años, con especial atención a nuestras subsidiarias internacionales y vehículos de inversión. Un murmullo recorrió la sala. Carlos fue el primero en hablar. Don Gustavo, aunque respeto profundamente su decisión, me permito sugerir que quizás no sea el momento más oportuno. Los mercados están nerviosos, los inversionistas expectantes. Precisamente por eso, Carlos, transparencia absoluta es lo que necesitamos ahora, para tranquilizar a esos mercados nerviosos. Padre, intervino Alejandro, como discutimos en tu oficina, una medida tan drástica podría interpretarse como señal de problemas internos. ¿Y existen esos problemas internos, Alejandro?, pregunté directamente, mirándolo a los ojos. La tensión en la sala se volvió palpable. Todos los ojos alternaban entre mi hijo y yo. Por supuesto que no, respondió con una sonrisa tensa. Nuestras finanzas están impecables. Carlos ha hecho un trabajo extraordinario. Entonces no hay nada que temer, ¿verdad? Volví mi atención al resto del comité. He contactado ya a Deloitte para una auditoría independiente. Comenzarán mañana mismo. Mientras tanto, he instruido a Sistemas que asegure todos nuestros servidores y respalde toda la información financiera. Carlos se inclinó hacia adelante, visiblemente tenso ahora. Don Gustavo, con todo respeto, una decisión de esta magnitud debería haber sido consultada con el comité financiero. Hay protocolos, procedimientos. Sigo siendo el presidente y accionista mayoritario de esta empresa, Carlos, y no estoy pidiendo opiniones. Estoy informando una decisión tomada. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensiones no expresadas. Finalmente, para mi sorpresa, fue Sofía quien habló. Creo que papá tiene razón. Todas las cabezas giraron hacia ella. Sofía rara vez intervenía en reuniones corporativas y cuando lo hacía, generalmente era para cuestionar alguna decisión que consideraba éticamente dudosa. La transparencia nunca debe verse como una amenaza, continuó, sino como una oportunidad para fortalecer la integridad de la organización. Mamá siempre insistió en ello. Sus palabras, aparentemente simples, contenían múltiples capas. ¿Era una declaración genuina o parte de alguna estrategia más compleja? ¿Estaba realmente de mi lado o simplemente maniobrando? Gracias, Sofía, respondí manteniendo un tono neutro. La auditoría comenzará mañana a primera hora. Espero total cooperación de todos los departamentos. ¿Y qué pasará con las operaciones normales?, preguntó Javier Mendoza, el director jurídico. Una auditoría de esta naturaleza podría paralizar ciertos procesos. Las operaciones continuarán con normalidad, pero aquí venía la bomba. He decidido congelar temporalmente todas las actividades de Inversiones Centauro y entidades relacionadas hasta que la auditoría las declare limpias. El efecto fue inmediato. Carlos palideció visiblemente y Alejandro apretó tanto su puño bajo la mesa que pude ver cómo sus nudillos se tornaban blancos. Eso es extremadamente disruptivo, logró articular Carlos. Centauro maneja operaciones críticas para nuestro flujo de caja internacional. Estoy seguro de que un ejecutivo tan brillante como tú podrá encontrar soluciones temporales, Carlos. Mi tono era deliberadamente condescendiente. A menos, por supuesto, que haya algo en Centauro que debería preocuparme. Carlos y Alejandro intercambiaron otra mirada, más larga esta vez. Casi podía ver los engranajes girando en sus mentes, evaluando opciones, calculando riesgos. Por supuesto que no, don Gustavo, respondió Carlos finalmente.
Centauro es completamente transparente. Simplemente señalo las complicaciones logísticas, complicaciones que estoy dispuesto a aceptar en aras de la claridad total. Me levanté, indicando que la reunión había terminado. Eso es todo por ahora. Los auditores llegarán mañana a las 8 a.m. Por favor, asegúrense de que sus equipos estén preparados, uno a uno. Los ejecutivos fueron saliendo, murmurando entre sí. Carlos fue el primero en marcharse, seguido de cerca por Javier Mendoza. Alejandro se demoró, claramente queriendo hablar conmigo en privado, pero lo detuve con un gesto. Más tarde, Alejandro. Necesito unos minutos a solas. Cuando solo quedamos Sofía y yo en la sala, me sentí súbitamente exhausto. El teatro que acababa de representar, las tensiones subyacentes, el peso de las sospechas, todo ello me golpeó de repente. Sofía se acercó lentamente, estudiándome con esa mirada clínica que había desarrollado como neuróloga. ¿Estás bien, papá? Pareces diferente hoy. La pérdida cambia a las personas, respondí ambiguamente. No es solo eso. Sus ojos, tan parecidos a los de Mariana, me escrutaban intensamente. Hay algo más, algo que no estás diciendo. Podría decir lo mismo de ti, Sofía, de todos ustedes. Un destello de algo, culpa, preocupación, cálculo, cruzó su rostro. No sé qué insinúas. No insinúo nada. Solo constato que en esta familia los secretos parecen haberse convertido en moneda corriente. Se tensó visiblemente. Si te refieres a mis contactos preocupantes, como tú los llamas, son simplemente colegas comprometidos con la justicia social que incluye sabotaje corporativo. Me arrepentí de las palabras apenas salieron de mi boca. Era demasiado directo, demasiado pronto. Sofía dio un paso atrás, como si la hubiera abofeteado. ¿De qué diablos estás hablando? De nada en particular. Intenté suavizar el momento. El estrés me hace decir cosas sin pensar. Pero el daño estaba hecho. Sofía me miraba ahora con una mezcla de confusión y alarma. Creo que deberías tomarte un tiempo, papá. Alejandro puede manejar las cosas mientras te recuperas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que Alejandro tome el control? Quiero que estés bien, que proceses tu dolor adecuadamente, no que te sumerjas en teorías conspirativas y auditorías repentinas. Sus palabras parecían genuinamente preocupadas, pero después de las revelaciones de Mariana, ya no sabía qué creer. ¿Era mi hija una conspiradora o simplemente una joven idealista preocupada por su padre en duelo? Estaré bien, Sofía. Solo necesito claridad. La claridad viene con el tiempo y el descanso, no con la obsesión y la sospecha. Se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó brevemente. Fue un gesto rígido, incómodo. Los abrazos en nuestra familia se habían vuelto raros con los años, pero aparentemente sincero. «Te veré en casa esta noche», dijo, separándose. Prometí a Alejandro que cenaríamos juntos, como familia. ¿En casa? Me sorprendió la propuesta. En tu casa. Alejandro pensó que no deberías estar solo. Qué considerado de su parte. Mi tono debió revelar mi escepticismo, porque Sofía frunció el ceño. Es tu hijo, papá. Te quiere, aunque ustedes dos nunca hayan sabido cómo demostrárselo mutuamente. Con eso, salió, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Era la cena una trampa? ¿Un intento de Alejandro de tenerme bajo vigilancia? ¿O realmente una muestra de preocupación familiar? Regresé a mi oficina, intentando ordenar mis pensamientos. Necesitaba contactar a Mariana, informarle de estos desarrollos, pero no tenía forma de comunicarme con ella directamente. Tendría que esperar a que Roberto, su investigador, me contactara a mediodía. No tuve que esperar tanto. A las 11:30, Raquel me informó que un hombre llamado Roberto Vega solicitaba verme, afirmando tener información sobre asuntos personales urgentes. Hágalo pasar, indiqué. Roberto resultó ser un hombre de unos 50 años, complexión sólida, rostro curtido y ojos que parecían evaluarlo todo constantemente. Vestía un traje modesto pero bien cortado y se movía con la precisión disciplinada de alguien con entrenamiento militar. Don Gustavo, saludó con un apretón de manos firme. Gracias por recibirme. Una vez que Raquel cerró la puerta, su actitud cambió sutilmente.
Mariana me envía, dijo sin preámbulos. Necesitamos hablar en un lugar más seguro. Esta oficina probablemente está comprometida. ¿Comprometida? ¿Qué quiere decir? Dispositivos de escucha, spyware en sus equipos, vigilancia. Carlos Saldívar ha sido bastante minucioso. La paranoia que había comenzado a sentir desde anoche dio un salto exponencial. ¿Tiene pruebas de eso? Roberto extrajo de su bolsillo un pequeño dispositivo electrónico, no más grande que un encendedor. Detector de frecuencias. Indica al menos 3 dispositivos activos en esta habitación, y no son de seguridad corporativa estándar. Sentí un escalofrío recorrerme. La idea de ser espiado en mi propia oficina, el santuario desde el que había dirigido mi imperio durante décadas, era profundamente perturbadora. ¿Qué sugiere? Almorcemos. Conozco un lugar discreto donde podemos hablar libremente. Y deje su teléfono aquí. Probablemente también está comprometido. La sugerencia de dejar mi teléfono, mi línea vital con el mundo exterior, mis contactos, mi agenda, me hizo dudar. Pero si lo que Mariana y Roberto decían era cierto, mantenerlo conmigo sería como invitar a mis enemigos a nuestra conversación. De acuerdo, accedí finalmente. Deme 5 minutos para reorganizar mi agenda. Llamé a Raquel y le informé que saldría a almorzar y no regresaría hasta la tarde. Su expresión de sorpresa fue evidente. Rara vez tomaba almuerzos fuera de la oficina, pero no hizo preguntas. Dejé mi teléfono en el cajón del escritorio y seguí a Roberto hasta el estacionamiento subterráneo. En lugar de dirigirnos a mi vehículo, me guió hacia un sedán gris sin distintivos. «Mi auto», explicó, «limpio y seguro». Durante los siguientes 20 minutos, Roberto condujo por la ciudad con la habilidad de alguien que conoce cada calle, cada atajo. Finalmente nos detuvimos frente a un pequeño restaurante en la colonia Roma, el tipo de lugar discreto frecuentado por conocedores locales, no por turistas o ejecutivos. ¿La taberna del lobo? Pregunté leyendo el modesto letrero. El dueño es un viejo amigo, militar retirado como yo. La mesa del fondo está reservada para nosotros y es la única en el establecimiento que está garantizada contra vigilancia electrónica. Entramos y fuimos recibidos por un hombre robusto de unos 60 años que saludó a Roberto con un abrazo y a mí con un respeto discreto, sin hacer preguntas ni mostrar señales de reconocerme, aunque era probable que supiera exactamente quién era yo. Una vez sentados en la mesa del fondo, con paredes de piedra a nuestro alrededor y el murmullo de otros comensales como telón de fondo perfecto para una conversación privada, Roberto finalmente habló con libertad. Mariana me pidió que le informara de varios desarrollos. Primero, hemos confirmado que el accidente fue definitivamente intencional. El mecánico que revisó su vehículo 2 días antes admitió haber manipulado los frenos por órdenes de un ejecutivo de Grupo Montero. No dio nombres, pero la descripción coincide con Javier Mendoza. ¿El director jurídico? Eso me sorprendió. Pensé que Carlos o Alejandro. Mendoza es el ejecutor, no el cerebro. El tipo de hombre que hace el trabajo sucio mientras mantiene a los jefes con las manos limpias. Un perfil común en estas operaciones. ¿Qué más han descubierto? Roberto sacó una tablet y me mostró una serie de fotografías. Carlos Saldívar, reuniéndose con representantes de Grupo Caballero. Hace 3 semanas, luego nuevamente hace 2 días. Grupo Caballero era nuestro principal competidor en varios sectores, especialmente en desarrollos inmobiliarios. Una empresa agresiva, con fama de prácticas cuestionables y conexiones políticas turbias. Siempre nos habíamos mantenido alejados de ellos por principios éticos. ¿Qué tiene que ver Caballero con todo esto? Creemos que son los compradores finales. El plan parece ser desmantelar Grupo Montero y vender sus partes más valiosas a Caballero a precio de ganga, quedándose Carlos y Alejandro con comisiones millonarias y posiciones garantizadas en la nueva estructura. La traición alcanzaba nuevas dimensiones. No solo era un golpe interno por el control, era una venta completa a nuestros rivales. Eso explicaría por qué se pusieron tan nerviosos con la auditoría y el congelamiento de Inversiones Centauro, comenté. Exactamente. Centauro es el vehículo principal para canalizar activos hacia Caballero. Ya han transferido propiedad intelectual.
bases de datos de clientes, incluso derechos sobre terrenos que oficialmente siguen siendo de Grupo Montero. Cada nueva revelación era como un puñal, décadas de trabajo, de construcción cuidadosa, siendo desmanteladas en secreto desde adentro, y mi propio hijo liderando la operación. ¿Y Sofía? ¿Cuál es su papel en todo esto? Roberto pareció dudar por primera vez. Sobre ella, la situación es compleja. Tenemos evidencia de que ha estado en contacto con activistas que se oponen a varios proyectos de Grupo Montero, pero hasta ahora nada indica que esté involucrada en el plan principal. Me ha invitado a cenar esta noche, ella y Alejandro, en mi casa. Roberto se tensó visiblemente. Eso es preocupante, especialmente después de su reunión de esta mañana. ¿Aceptó la invitación? No explícitamente, pero tampoco la rechacé. Sería prudente evitar esa cena, o al menos no consumir nada que no haya sido preparado bajo su supervisión directa. La implicación me heló la sangre. Sugiere que podrían... No estoy sugiriendo nada específico. Solo aconsejo precaución extrema. Estas personas ya han demostrado hasta dónde están dispuestas a llegar. El dueño del restaurante apareció con 2 platos de cochinita pibil, una botella de agua mineral y otra de mezcal artesanal. Todo servido personalmente, sin intervención de meseros. Cortesía de la casa, dijo simplemente antes de retirarse. Puede comer tranquilo, me aseguró Roberto. Como dije, Carlos es un viejo camarada, de absoluta confianza. Comimos en silencio por unos minutos, cada uno procesando la situación desde su perspectiva. Finalmente, hice la pregunta que me carcomía desde anoche. ¿Dónde está Mariana ahora? ¿Está segura? En una ubicación protegida. Y sí, está tan segura como es posible en estas circunstancias. Me pidió que le dijera que lamenta profundamente el dolor que le causó, pero que no veía otra alternativa. ¿Cuál es el plan ahora? He puesto en marcha la auditoría. He congelado Centauro. ¿Cuál es el siguiente paso? Esperar su reacción. No tardarán en contraatacar. Probablemente intentarán desacreditarlo, cuestionando su estado mental, su capacidad para liderar la empresa en medio de su duelo. Alejandro ya ha empezado con eso, sutilmente, pero el mensaje está ahí. Necesitamos evidencia concreta, incontrovertible, de sus actividades ilegales. Algo que no puedan negar o explicar como optimización de recursos o estrategias competitivas agresivas. ¿Y cómo obtendremos esa evidencia? Roberto sonrió por primera vez, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Ya la estamos obteniendo. El congelamiento de Centauro los ha puesto nerviosos. Cometerán errores, y cuando lo hagan, estaremos listos. ¿Cuándo podré ver a Mariana? Pronto, pero no todavía. Es crucial mantener su condición en secreto por el momento. Es nuestra ventaja estratégica más importante. Asentí, entendiendo la lógica, pero no por ello menos frustrado. La idea de que mi esposa estuviera viva pero inalcanzable era un tormento particular. Una última cosa, añadió Roberto, sirviéndome un pequeño vaso de mezcal. Mariana me pidió que le entregara esto. Extrajo de su bolsillo interior un pequeño objeto que reconocí inmediatamente. El anillo de compromiso que le había dado a Mariana hace casi 4 décadas. Una sencilla esmeralda montada en oro blanco. Nada ostentoso, pues en aquel entonces apenas comenzábamos, pero que ella había preferido sobre joyas mucho más valiosas que pude ofrecerle años después. Lo ha llevado consigo todos estos años, explicó Roberto. Dice que ahora usted debe guardarlo, como promesa de que volverán a reunirse. Tomé el anillo con manos temblorosas. Aquel pequeño círculo de metal y piedra contenía más significado que todos los rascacielos y millones que había acumulado desde entonces. Era un recordatorio de quiénes éramos, de lo que habíamos construido juntos, de lo que valía realmente la pena luchar por preservar. Gracias, murmuré guardando el anillo en mi bolsillo. Dígale que lo mantendré seguro, como a ella. Roberto asintió comprendiendo el doble significado de mis palabras. Una última recomendación, don Gustavo. No regrese a su casa esta noche, ni a ninguna de sus propiedades conocidas. Tengo un apartamento seguro preparado para usted. ¿Tan serio es el riesgo? Han acelerado su plan. La auditoría los ha puesto contra la pared.
y personas desesperadas toman medidas desesperadas. Pensé en el imperio que había construido, en las propiedades lujosas que poseía por todo México y en el extranjero, y ahora me veía reducido a esconderme en un apartamento seguro, huyendo de mi propio hijo. La vida tiene un extraño sentido del humor, pensé, o quizás una justicia poética. Durante décadas me había enfocado en construir, adquirir, expandir, y ahora lo único realmente valioso que me quedaba era algo que el dinero no podía comprar: la verdad, y la posibilidad de un reencuentro con la mujer que, contra toda lógica, había regresado de entre las sombras para salvarme. El anillo en mi bolsillo pesaba como una promesa, y por primera vez desde que vi aquel celular vibrando en el ataúd de Mariana, sentí algo parecido a la esperanza. «Lléveme a ese apartamento», dije finalmente, «y dígame qué debo hacer para acabar con esto de una vez por todas». El apartamento seguro resultó ser un modesto pero funcional espacio en un edificio sin portero en la colonia Condesa. 2 habitaciones, decoración minimalista, y lo más importante, absolutamente desvinculado de mi nombre o cualquiera de mis empresas. Este lugar está registrado bajo una identidad que creamos exclusivamente para situaciones como esta, explicó Roberto mientras me mostraba el espacio. Nadie lo relacionará con usted. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí?, pregunté observando la que sería mi nueva realidad temporal. Lo mínimo posible, idealmente solo esta noche. Mariana y yo creemos que mañana mismo podremos tener evidencia suficiente para actuar definitivamente. Roberto me entregó un teléfono celular básico, sin acceso a internet. Utilice esto para contactarme. Mi número está registrado como el único contacto. No llame a nadie más, no importa las circunstancias. Después de asegurarse de que comprendía todas las instrucciones y que el apartamento estaba seguro, Roberto se marchó, prometiendo volver a la mañana siguiente con noticias. Me quedé solo con mis pensamientos. Yo, Gustavo Montero, empresario respetado, millonario varias veces, acostumbrado al lujo y al poder, escondido en un apartamento anónimo, huyendo de mi propia familia. La ironía era abrumadora. Encendí el televisor, buscando distraerme, y de inmediato me encontré con mi propio rostro en un noticiero financiero. El titular me heló la sangre. Preocupación por la salud mental del presidente de Grupo Montero tras ordenar auditoría sorpresa. La conductora, con expresión de falsa preocupación, relataba cómo fuentes cercanas a la empresa expresaban inquietud por mis decisiones erráticas tras la trágica pérdida de mi esposa. Una entrevista con un supuesto experto en psicología del duelo explicaba cómo las personas en mi situación a veces desarrollaban paranoia y comportamiento irracional. Habían actuado con rapidez asombrosa, apenas unas horas desde la reunión, y ya estaban sembrando la narrativa de mi inestabilidad mental en los medios. Mi teléfono seguro sonó. Era Roberto. ¿Está viendo las noticias?, preguntó sin preámbulos. Sí, han sido eficientes. Más que eficientes. Han activado todos sus contactos simultáneamente. Están en todas las cadenas financieras, en redes sociales. Incluso han filtrado memos internos sobre comportamientos preocupantes que supuestamente ha mostrado en las últimas semanas. ¿Qué dice Mariana? Está monitoreando la situación. Dice que esto era esperado, parte del plan. De hecho, prefiere que concentren sus esfuerzos en desacreditarlo mediáticamente mientras nosotros recopilamos las evidencias reales. ¿Qué evidencias exactamente? Acaban de cometer un error crítico. En su desesperación por contrarrestar la auditoría, han comenzado a mover grandes cantidades de dinero fuera del país. Nuestra persona dentro del banco está documentando cada transferencia. ¿Tenemos a alguien en el banco? Mariana ha construido una red de contactos impresionante durante estos meses. Personas que por lealtad a usted o por principios éticos están dispuestas a ayudar. Esto me dio una nueva perspectiva sobre mi esposa. La Mariana que yo conocía era brillante y determinada. Sí, pero verla operar a este nivel estratégico, manejando redes de informantes, planeando contraataques, revelaba una dimensión completamente nueva de ella. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Mantenerse fuera del radar
No responda a ninguna llamada. No contacte a nadie. Mañana a primera hora tendré novedades. La noche fue larga e incómoda. Acostumbrado a mi amplia cama king size con colchón ortopédico importado de Suecia, el sofá cama del apartamento seguro fue una experiencia en humildad. Dormí intermitentemente, despertando cada hora, cada ruido en el edificio alimentando mi creciente paranoia. A las 6:43 de la mañana, el teléfono sonó. Era Roberto, su voz tensa pero controlada. Necesito que se prepare para salir. Paso por usted en 20 minutos. ¿Qué ha ocurrido? Mariana ha obtenido acceso a los servidores privados de Carlos. Tenemos todo, contratos con Grupo Caballero, transferencias ilícitas, incluso comunicaciones discutiendo específicamente cómo incapacitarlo a usted. ¿Incapacitarme? El eufemismo no me pasó desapercibido. Lenguaje vago pero sugestivo. Nada que constituya una amenaza directa, pero las implicaciones son claras, especialmente a la luz de lo que le ocurrió a Mariana. En exactamente 18 minutos, estaba en la calle, subiéndome al sedán gris de Roberto. Me sorprendió encontrar a una mujer en el asiento del copiloto. Cabello corto, gafas, ropa sencilla. Me tomó un momento reconocer a mi propia esposa. ¿Mariana? Se volvió y me sonrió. No la sonrisa brillante y confiada de la ejecutiva exitosa que había sido, sino algo más contenido, más cauteloso. Pero indudablemente ella. Buenos días, Gustavo. Quise abrazarla, besarla, pero el espacio confinado del vehículo y la tensión del momento lo hacían inapropiado. En lugar de eso, tomé su mano y la apreté con fuerza. No puedo creer que estés aquí. Después de todo, hablaremos de todo eso más tarde, me interrumpió suavemente. Ahora tenemos trabajo que hacer. Roberto condujo hábilmente a través del tráfico matutino de la Ciudad de México, tomando rutas secundarias, asegurándose de que no nos seguían. ¿A dónde vamos?, pregunté. A reunirnos con la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros, respondió Mariana. He mantenido contacto con el fiscal Domínguez durante meses. Es de total confianza y tiene un expediente abierto sobre varias operaciones sospechosas de Carlos Saldívar. ¿Y nuestros hijos? ¿Alejandro? ¿Sofía? La expresión de Mariana se endureció. Alejandro está profundamente implicado, Gustavo. No hay manera de protegerlo sin comprometer toda la operación. En cuanto a Sofía, hizo una pausa, hemos descubierto algo interesante. ¿Qué? Ella ha estado investigando a Carlos y Alejandro por su cuenta. Al parecer, descubrió algunas de sus operaciones irregulares hace meses y ha estado recopilando evidencia. Esto me sorprendió completamente. ¿Sofía? ¿Nuestra Sofía, la neuróloga que siempre ha despreciado el mundo empresarial? La misma. Parece que sus contactos con activistas radicales eran en realidad parte de su investigación. Estaba tratando de proteger la empresa, Gustavo, de protegernos a nosotros. Una oleada de emociones contradictorias me invadió. Orgullo por la integridad de mi hija, vergüenza por haberla juzgado mal, tristeza por la traición confirmada de Alejandro y sobre todo, una renovada determinación. ¿Cuál es el plan exactamente? Presentaremos todas las evidencias al fiscal Domínguez, explicó Roberto. Con base en eso, se emitirán órdenes de aprehensión contra Carlos, Alejandro y varios ejecutivos cómplices. Simultáneamente, se congelarán todas las cuentas relacionadas con Inversiones Centauro y otras entidades implicadas. Mientras tanto, continuó Mariana, tú convocarás una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Explicarás la situación y propondrás medidas inmediatas para estabilizar la empresa. Transparencia total. ¿Y tú? ¿Cuándo y cómo revelarás que estás viva? Mariana intercambió una mirada con Roberto. Esa es la parte más delicada. Técnicamente, he cometido fraude al fingir mi fallecimiento, pero el fiscal Domínguez está dispuesto a no presentar cargos dadas las circunstancias extraordinarias. Mi resurrección será anunciada de manera controlada, después de que los principales implicados estén bajo custodia. El vehículo se detuvo frente a un edificio gubernamental discreto. No era la sede principal de la Fiscalía, sino una oficina satélite, menos visible, menos propensa a filtraciones. Hemos llegado,
anunció Roberto. El fiscal nos está esperando. Las siguientes horas transcurrieron en una vorágine de declaraciones, revisión de evidencias y planificación estratégica. El fiscal Domínguez resultó ser un hombre serio, meticuloso, con una integridad que raramente había encontrado en funcionarios públicos mexicanos. Lo que han descubierto ustedes, nos dijo después de revisar los archivos, es apenas la punta del iceberg. Hemos estado tras Grupo Caballero durante años, pero nunca habíamos logrado penetrar su estructura. Esta conexión con Carlos Saldívar y su hijo nos abre una ventana a toda una red de corrupción corporativa. Mientras Mariana y el fiscal afinaban detalles sobre los procedimientos legales, Roberto me llevó aparte. Hay algo más que debe saber, don Gustavo. Algo que Mariana prefirió no mencionarle todavía. ¿Qué es? Hemos confirmado que Sofía ha estado en contacto con ella. ¿Qué? Sofía sabía que Mariana estaba viva. No desde el principio, pero hace aproximadamente un mes, Sofía descubrió evidencias tan preocupantes sobre Carlos y Alejandro que intentó contactar a antiguos colaboradores de su madre. A través de esa red, eventualmente logró comunicarse con Mariana. ¿Y Mariana le confirmó que estaba viva? ¿Por qué no me lo ha dicho? Precisamente por lo que está sintiendo ahora, don Gustavo. Mariana temía que si usted sabía que Sofía estaba al tanto, su comportamiento hacia ella cambiaría, poniendo en riesgo toda la operación. Necesitábamos que su reacción ante Sofía fuera genuina. La revelación me dejó aturdido. Mi esposa y mi hija, conspirando en secreto, utilizándome como un peón en su juego de ajedrez. Incluso si era por una causa justa, el sentimiento de manipulación era perturbador. Hay algo más que debería saber antes de que continuemos. Roberto pareció evaluar sus opciones antes de responder. Solo una cosa más. El cuerpo que usted vio en el ataúd no era un cadáver no reclamados, como Mariana le dijo. Era una sofisticada réplica de silicona, creada por un experto en efectos especiales cinematográficos, un amigo de Sofía. ¿Por qué mentir sobre eso? Mariana pensó que la verdad completa sería difícil de procesar de una vez. Ya era bastante impactante descubrir que estaba viva. Antes de que pudiera responder, el fiscal Domínguez nos llamó de regreso a su oficina. Todo está listo, anunció. Las órdenes de aprehensión han sido emitidas. Los equipos se están movilizando en este momento hacia las oficinas de Grupo Montero y las residencias de los implicados. Miré mi reloj, 11:23 de la mañana. En este preciso momento, el mundo de Carlos Saldívar y mi hijo Alejandro estaba a punto de derrumbarse. Y con él quizás también el imperio que había construido durante 4 décadas. ¿Qué sigue ahora para nosotros?, pregunté. Usted debe convocar esa reunión del consejo, respondió el fiscal. Cuanto antes tome el control de la narrativa, mejor para la estabilidad de su empresa. ¿Y Mariana? Permanecerá bajo protección hasta que los principales implicados estén asegurados. Después, planificaremos cuidadosamente su regreso. Miré a mi esposa, buscando en sus ojos alguna señal de duda, de arrepentimiento. Solo encontré determinación. «Estaré bien, Gustavo», me aseguró apretando mi mano. Hemos llegado demasiado lejos para dudar ahora. La sala de juntas del Grupo Montero nunca había estado tan silenciosa. Los 15 miembros del Consejo de Administración me observaban con expresiones que iban desde el shock hasta la incredulidad. Acababa de informarles sobre los arrestos de Carlos, Alejandro y otros 5 ejecutivos, el congelamiento de cuentas y la investigación en curso. Lo que sigue es crucial, continué. Transparencia absoluta, cooperación total con las autoridades y un plan de comunicación claro para nuestros inversionistas, empleados y clientes. Jorge Fuentes, uno de los consejeros más antiguos y respetados, fue el primero en hablar. Gustavo, esto es devastador, no solo financieramente, sino para la reputación de la empresa. ¿Cómo podemos estar seguros de que estas acusaciones tienen fundamento? Porque yo misma he reunido las pruebas. La voz vino desde la puerta. Mariana entró escoltada por Roberto y 2 agentes federales. Su presencia causó conmoción inmediata. Varios consejeros se pusieron de pie. Otros quedaron paralizados en sus asientos. Una consejera incluso se persignó, como si estuviera viendo un fantasma. «Sí, estoy viva», declaró Mariana con voz clara.
Y antes de que pregunten, no. Gustavo no lo sabía hasta hace 2 días. Mi ausencia fue necesaria para descubrir y documentar lo que estaba ocurriendo dentro de nuestra propia empresa. Durante la siguiente hora, Mariana explicó meticulosamente todo. El intento contra su vida, su decisión de fingir su fallecimiento, la investigación, las pruebas acumuladas. Respondió cada pregunta con precisión clínica, sin emociones que nublaran los hechos. Para cuando terminó, el consejo había pasado del shock a la comprensión y finalmente a la determinación compartida de salvar la empresa. «Propongo que formemos un comité de crisis», sugirió Fuentes. «Con Gustavo y Mariana a la cabeza, por supuesto. Necesitamos actuar con rapidez pero con prudencia». El resto del día transcurrió en una secuencia de reuniones, llamadas, decisiones estratégicas. Se redactaron comunicados de prensa, se contactó a nuestros principales inversionistas, se establecieron protocolos de emergencia para mantener las operaciones funcionando sin interrupciones. Era casi medianoche cuando Mariana y yo finalmente nos quedamos solos en mi oficina. Físicamente agotados, emocionalmente drenados, pero de alguna manera más conectados de lo que habíamos estado en años. «¿Qué sigue para nosotros, Mariana?», pregunté, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. No solo como ejecutivos, sino como pareja, como familia. Se acercó y tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «Reconstruir, Gustavo. Lo que siempre hemos hecho mejor. Reconstruir la empresa con bases más sólidas, más éticas. Reconstruir nuestra relación, que se había erosionado sin que ninguno lo admitiera realmente. ¿Y Alejandro? ¿Nuestro hijo?». Su expresión se ensombreció. «Tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones, pero seguirá siendo nuestro hijo. Y tal vez algún día, cuando haya pagado su deuda con la sociedad y con nosotros, pueda encontrar su camino de regreso». ¿Y Sofía? Una sonrisa iluminó su rostro. «Está esperándonos en casa. Nuestra hija resultó ser más fuerte y más sabia de lo que jamás imaginamos». Casa, una palabra tan simple, pero que ahora resonaba con nuevos significados. ¿Dónde estaba realmente nuestro hogar, después de todo lo ocurrido? ¿En la mansión de las Lomas, en alguna de nuestras múltiples propiedades, o simplemente donde quiera que estuviéramos juntos? «Hay algo que he querido hacer desde que te vi en aquel jardín», dije, sacando de mi bolsillo el anillo de compromiso que Roberto me había entregado. Tomé su mano izquierda, que había permanecido desnuda desde su partida. Mariana Vázquez de Montero, después de 35 años, varias fortunas, 2 hijos, un imperio empresarial, una muerte fingida y una conspiración descubierta. ¿Me harías el honor de seguir siendo mi esposa? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sonreía. «Sí, Gustavo Montero. En las buenas, en las malas y en las francamente inverosímiles». Deslicé el anillo en su dedo, aquel sencillo aro de oro blanco con una esmeralda que había sido testigo del inicio de nuestra historia juntos. Un círculo que, como nuestras vidas, ahora se completaba de una manera que ninguno hubiera podido imaginar. La besé entonces, por primera vez desde su regreso. Un beso que contenía décadas de historia compartida, el dolor reciente de la separación y la promesa de un nuevo comienzo. Cuando nos separamos, Mariana miró el teléfono celular que descansaba sobre mi escritorio. «¿Sabes? Todo comenzó con un mensaje en un celular. Te vigilo desde cerca». Un mensaje bastante perturbador, debo decir. Era necesario. Necesitaba que prestaras atención, que comenzaras a cuestionar lo que ocurría a tu alrededor. Funcionó, aunque me diste el susto de mi vida. A veces necesitamos un shock para despertar, para ver lo que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. Sus palabras resonaron más allá de nuestra situación inmediata. ¿Cuánto tiempo había estado ciego a las dinámicas dentro de mi propia familia, mi propia empresa? ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas advertencias había descartado? ¿Qué has aprendido de todo esto, Gustavo?, preguntó Mariana, como si leyera mis pensamientos. Reflexioné un momento antes de responder que construir no se trata solo de acumular. Edificios, empresas, fortunas. Son impresionantes, sí, pero vacíos si no hay integridad en sus cimientos. Y que a veces
Tenemos que perder todo, o creer que lo hemos perdido, para valorar lo que realmente importa. Mariana sonrió, y en esa sonrisa vi a la joven arquitecta idealista que había conocido décadas atrás. La que me había enseñado que la verdadera belleza está en la armonía entre forma y función, entre estética y propósito. «Vamos a casa, Gustavo», dijo finalmente. «Nuestra hija nos espera, y mañana tenemos mucho que reconstruir». Mientras salíamos juntos del edificio que llevaba nuestro apellido hacia un futuro incierto pero compartido, comprendí que el verdadero legado no está en lo que construimos de concreto y acero, sino en las verdades que defendemos, las relaciones que nutrimos y los valores que transmitimos. El ataúd vacío de Mariana había contenido más que un celular con un mensaje enigmático. Había contenido una lección que me tomó 60 años y casi perderlo todo para aprender, que la vida, con sus traiciones y redenciones, sus pérdidas y reencuentros, es al final un ejercicio de discernimiento, de separar lo valioso de lo meramente valioso. Y mientras la Ciudad de México brillaba bajo el cielo nocturno, sentí que finalmente podía distinguir la diferencia.